Buenos días, Joseba. Hola, buenos Buenas días. tardes ya, ¿no? Sí. Sí, Hoy tenemos con nosotros a Joseba Monasterio. Joseba es ingeniero en informática por Deusto. Luego hizo diferentes especialidades. El caso es que él ha trabajado muchos años en consultoría, ha llevado también la delegación en el País Vasco de una consultora catalana y en 2018 le llamaron para montar un negocio nuevo y ese negocio que llamaron a montar pues ha acabado siendo, después de varias vicisitudes que ahora nos va a contar, lo que se llama Mivering. Lo primero de todo, Joseba, ¿qué es lo que hace Mivering? ¿Qué ofrecéis? bueno, Miverin en esencia lo que es una consultora especializada en digitalización, transformación digital e industria 4.0 y sobre todo, y lo que más estamos haciendo ahora mismo en la actualidad es ayudar a las empresas a hacer un diagnóstico de cuál es su situación real, que es muy complicada hacerlo con los recursos internos, porque siempre hay alfombras que no queremos levantar, cajones que no queremos abrir. Y a partir de esa foto de la empresa, lo que ayudamos es a construir el plan estratégico de transformación digital, donde de una manera muy simplificada lo que hay es un plan de acciones, de proyectos en distintos ámbitos, ¿vale? En algunos casos de digitalización, mejora de procesos, temas de automatización industrial, temas de sensorización, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que le ayudamos a la empresa es, pues eso, a dibujar ese camino para posteriormente ir ayudándole a ponerlo en marcha. Vale. Entonces, de esa presentación que he hecho, Joseba, te llaman para montar un proyecto nuevo en 2018. No sé si nos quieres contar un poco cómo fue esa llamada. Te llamaron por teléfono, era gente que ya te conocía, ¿verdad? Sí, sí, me llamaron, me llamaron por teléfono y me trastocaron toda mi vida. Quiero decir, yo tenía una estrategia de trabajo con una serie de compañeros de la consultora en la que trabajaba y de pronto recibo una llamada en la cual un antiguo jefe pues, me dice que están pensando en poner en marcha un proyecto y que además por su filosofía es bastante complejo y que ha pensado en mí para un puesto concreto. A partir de ahí, pues bueno, pues tengo claro que no puedo rechazar oportunidades de ese tipo, hablo con la empresa en la que trabajo, hablo con esta persona y de alguna manera me presentan el proyecto. El proyecto es muy ambicioso, complejo, con muchas aristas, con mucha gente involucrada y bueno, al final es en el País Vasco, tiene relación con la industria, tiene relación con la tecnología, etcétera, etcétera. Imposible decir que no. Eh, vale, entonces tu papel iba a ser, evidentemente, el de montar esta nueva empresa. Cuando me llaman, realmente lo que querían era que ocupara un puesto muy dirigido en la parte tecnológica. Pero claro, la persona que se puso en contacto conmigo hacía bastantes años que no teníamos contacto. Y claro, cuando tenemos la reunión, me presentan el proyecto y me dicen que es un poco qué es lo que esperan de mí, pues yo les traslado que quizá pueda haber mejores personas que yo para ese puesto, ¿vale? Yo les explico quién soy en esos momentos, es decir, ya no soy la misma persona que era en el año pues, 2013, 2014, ya estamos hablando de 2018 y en 4 años se sufre y se aprende mucho. Y cuando pongo encima de la mesa, pues quién soy, cuál es mi experiencia y mis conocimientos, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos a decir que se miran y dicen, oye, quizá eh, la persona que estamos buscando y que nos está costando tanto encontrar, que es la de la dirección general, de alguna manera, la persona que lidere este proyecto, quizá la hemos encontrado, ¿no? Y es lo que me propone. Y a partir Vale. de ahí, pues, El proyecto estaba relacionado también con la transformación digital y la industria 4.0 en eso ese es, momento. eso es. Lo O que sea que pasa es que, realmente el claro, proyecto no lo habéis cambiado. no, es decir, porque al final, claro, esto es como, era una empresa de medicina. Seguimos dedicándonos a la medicina. Lo que pasa que en aquella época pues llegamos a incluso fabricar o liderar la fabricación de unas máquinas, vamos a llamarlas 4.0, ¿no? Con visión artificial, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos muy lejos de esa línea de negocio. En aquella época eh, sí teníamos la idea de hacer diagnósticos, hojas de ruta, etcétera, etcétera,
pero quizá el mercado no estaba tan maduro, tan preparado para ese tipo de intervenciones o ese tipo de proyectos, que es algo que además hoy en día pues, a veces me surgen dudas, ¿no? El otro día lo comentábamos, pues la triste acogida que ha tenido un programa espectacular que presentó la Diputación de Vizcaya para ayudar a las empresas bueno, pues a analizar cuál es su situación y hacer un diagnóstico y a partir de ahí tener ayudas en los proyectos que surjan, y es que no se ha movido prácticamente nada en el País Vasco. En cambio, en Cataluña, pues para que te hagas una idea, yo personalmente llevo 9 diagnósticos realizados este año. Claro, en Cataluña, pues no sé qué está ocurriendo para que se muevan tanto y no sé qué estamos haciendo aquí para que nos movamos tan poco. Ya. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que las empresas están preocupadas. Bueno, luego la pandemia tampoco ha ayudado, ¿no? Es decir, en cuanto, bueno, 2018, vamos a decir que reordenamos las ideas del proyecto. El 2019 empezamos a solucionar problemas heredados del 2018 y empezamos a encauzar la empresa para vamos a decir, el nuevo camino. Y cuando vamos a arrancar en el 2020 con esa nueva idea, que además estaba empezando a tener resultados, pues nos encontramos con que llega una pandemia mundial y te obliga de alguna forma pues, a apoyar mucho telemáticamente, a preparar nuevas metodologías, herramientas y luego a colaborar mucho con lo que nosotros llamamos el ecosistema al que pertenecemos, que es un poco pues, Ibermática, el Centro Tecnológico Techniker, IDES Industrial, etcétera, etcétera. Sí, porque vosotros, la empresa nació en Ermua, ¿verdad? Sí, nuestra primera localización fue en el edificio Izarra Center en Ermua. Entiendo por ahí que tenía mucho que ver con la industria automovilística o que alguno de los socios estaba muy directamente relacionados con, bueno, con los componentes, que es lo que eso es. se hace sobre Digamos todo ahí. que la idea de Miverin nace o por lo menos yo pensaría que lo que es el núcleo de la idea de Miverin creo que nace en gran medida por José Ira Lagoitia, que es el director general de Microdeco, que es una empresa de automoción que es un referente en lo que es la digitalización, la transformación digital y la industria 4.0. Él, de alguna manera, lanza un reto y, bueno, pues se van uniendo distintas empresas, personas, etcétera, etcétera, pues para lanzar ese proyecto, que al final, pues por supuesto, al final la industria 4.0, digamos que el referente es la automoción con todo lo que ello implica. Sí, sí. Entonces, claro, ese nacimiento en Ermua tiene mucho que ver pues con esa industria tan potente que hay ahí y por eso os mencionado también a Techniker, que es un centro tecnológico no de Ermua, pero sí de la zona, sí, pues de exactamente. referencia, ¿no? Sí, sí. Y también has mencionado una empresa de consultoría tecnológica ya evidentemente la más grande de Euskadi, que entiendo que se ha involucrado en el proyecto también, ¿no? Eso es, porque al final, bueno, Ibermática es un referente en soluciones de todo tipo, ¿no? Tiene soluciones propias, comercializa otro tipo de soluciones, al final ellos lo que tienen es la capacidad de ofrecer la solución que prácticamente necesita cualquier empresa industrial o de otro tipo, ¿eh? Quiero decir que nosotros, por ejemplo, sí nacemos como una empresa muy dirigida a la empresa industrial, pero ahí también nos están un poquito moviendo las costuras, porque hay empresas de otro tipo de sectores que nos solicitan ayuda y al final, pues bueno, la industria 4.0 no va solo para industria, ¿no? Al final es el nombre que se le puso, pero... Sí, sí. Y entiendo que aunque tengáis dentro de los promotores o de los accionistas a una empresa consultora, vosotros tenéis vuestros propios consultores, habéis generado vuestro propio equipo, ¿verdad? Eso es. Trabajamos sobre todo con el tema de la pandemia. Tuvimos que ajustar mucho la estructura y tener tenemos dos líneas de actuación. Por un lado, tenemos consultores colaboradores en líneas muy concretas o en áreas muy concretas para la empresa, y por otro lado lo que tenemos es a nuestra disposición todo el equipo de Ibermática o de Techniker o de, por ejemplo, IDS Industrial.
Por un lado, pues hoy en día que se habla tanto del tema de ciberseguridad, con todos esos ataques que están ocurriendo, pero que nadie cuenta, que nadie publica, ¿no? Pues hay grandes expertos en Ibermática, en temas de control de planta en tiempo real, sensorización, etcétera. Por otro lado, pues por la parte de Techniker, pues ahí hay un proyecto que une de alguna manera la capacidad de Ibermática con la de Techniker, que es el MOM, que están lanzando en sus instalaciones para, de alguna manera, una especie de showroom o una especie de lugar donde las empresas puedan ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, pueden hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, nosotros de Techniker lo que nos suelen trasladar es, cuando hacéis un análisis en una empresa, si encontráis algo que no tiene una solución estándar y os la volvéis a encontrar otra vez, avisarnos, porque puede ser un gran proyecto de nuestra área de conocimiento. Sí, 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 sí. Y, bueno, entonces, transformación digital e industria 4.0. Son dos tendencias claras, es decir, que estáis en la punta de lo que más está creciendo, digamos, o por donde más están yendo las... entiendo que la demanda, no sé si me estoy equivocando, y tú me corriges, Joseba. Es bastante curioso, porque al final, claro, yo me he encontrado también en la parte enfrentada a la cual ocupo hoy en día, ¿no? Es decir, al final yo también he estado en empresa y soy perfectamente consciente que lo importante es la cuenta de explotación y que lo importante es el problema del día a día. Y soy consciente de que cuando yo tengo un margen suficiente, pues me da miedo hacer inventos, ¿no? Hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo muchos clientes que a mí me hace mucha gracia, porque al final es algo como muy estandarizado, ¿no? Todos te dicen que sí, 4.0, pero yo estoy en el 2.2. Entonces, la realidad es que el grado de madurez digital de las empresas lo fuerza, vamos a decir, el mercado, su competencia y sus clientes. Si no, todo el mundo intenta ir poco a poco. Aquí hay una cultura muy de invertir en maquinaria, muy de invertir en otro tipo de cosas. Y digamos que la parte de digitalización, transformación digital, industria 4.0 es algo que las empresas están haciendo casi de manera obligada, ¿no? Cuando se dan cuenta que sus costuras empiezan, ejemplo típico, ¿no? Una empresa que tiene una serie de arquitectura, sistemas, herramientas, metodologías, y de pronto empieza a crecer, pero claro, van en un coche pero no lo cambian y siguen creciendo hasta que de pronto el vehículo en el que van no es capaz de soportar pues, sus proyectos más complejos, su volumen de facturación, sus necesidades en cuanto a cliente. Y ahí es cuando empiezan los problemas y es cuando es una evolución obligada. Pero la realidad es que las empresas bastante tienen hoy en día con sobrevivir a esta situación y sí están un poco enfocando en estos momentos, al menos, sus esfuerzos en sobrevivir, ¿no? En el corto plazo, ahora mismo con todos los problemas que hay con los aprovisionamientos, el coste de las materias primas, el tema energético, etcétera, etcétera, pues bueno, al final las empresas que nos están llamando, pues digamos que son empresas que están teniendo ese olfato y esa visión a medio plazo y son las que de alguna manera quizá pues, en el momento en el cual suene la campana y haya ese momento en el cual las empresas tienen que estar en un nivel de madurez, pues seguramente serán las que sobrevivan, ¿no? Y las que no hagan nada hasta que suene la campana, pues quizá ya hoy en día con los cambios tan rápidos que exige el mercado, pues o estás cerca de lo que te va a pedir el mercado y el cliente o puedes quedarte descolgado. Vale. Entonces, ¿qué tipo de cosas estáis proporcionando más habitualmente? ¿Qué es lo que, aparte de esa consultoría, de esa fotografía, de ese diagnóstico de cómo está una organización, ¿qué es lo que más estáis haciendo? Una vez que habéis hecho ese diagnóstico, ¿qué es lo que normalmente les recomendáis más hacer a los clientes? Al final vamos a decir que puede haber tres fases simplificadas. Lo primero es clave, ¿no? Es saber dónde estamos. La mayoría de los casos las empresas no saben exactamente dónde están, ¿vale? Entonces necesitan una ayuda no viciada, no contaminada, una visión totalmente externa, aséptica de cuál es su foto, ¿vale? Eso es uno de los primeros trabajos.
a partir de esa foto llega el trabajo de construir el plan estratégico, es decir, estamos aquí, ¿dónde queremos estar? ¿No? Y ahí ya, claro, esto no va de tecnología, va de estrategia empresarial, es decir, ¿qué me interesa? Quiero ser muy competitivo en relación con cliente, quiero optimizar la relación con proveedores, quiero sinergias, no sé, es decir, ahí hay un mundo de posibilidades, quiero ser mucho más eficiente, quiero tener mucha mejor calidad, o sea, hay una cantidad de características que quieres que tenga tu empresa que implican una serie de proyectos, una serie de mejoras que además tienen que ir en un orden que depende, ¿no? Es decir, no puedes poner primero el tejado antes que los cimientos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay el diseño de un plan estratégico de transformación digital que además nosotros, yo ahí, como he comprado consultoría y vamos a decir que la he ejecutado, nosotros solemos trasladar que nosotros no somos los que decimos lo que tiene que hacer la empresa. Nosotros ayudamos a la empresa a entender y le ayudamos a construir el plan estratégico. Está claro que lo hacemos nosotros, pero lo importante es que sea suyo, porque si no, no se van a sentir identificados con ello. ¿Vale? Y a partir de ese plan estratégico de transformación digital, pues en general las empresas tienen falta de recursos con el perfil adecuado para liderar ese proceso, ¿no? Puede haber responsables de informática, ¿no? Responsable de informática, responsable de IT, responsable de la parte planta, etcétera, etcétera. Pero tienen una visión muy tecnológica que choca frontalmente con la visión empresarial. Es decir, ahí hay una dificultad en comunicarse muy importante. Entonces, lo que nos suelen solicitar es ser ese líder que de alguna manera traccione en que ese proceso, esa evolución, esa transformación digital siga adelante, ¿no? Que sea el interlocutor válido entre IT, negocio, negocio, IT, que ayude a encontrar soluciones, evaluar proveedores, formar a las personas, bueno, que genere esa, porque claro, esto también es un cambio cultural importante en las empresas, ¿no? Entonces, claro, para hacer ese trabajo sí tienes que tener un perfil, unos perfiles un poco especiales. Y ahí es esa tercera fase en la cual participamos. Luego, por supuesto, pues estamos a expensas de lo que nos pidan nuestros clientes. En muchos casos nos piden ser el responsable de un proyecto de digitalización, en otros nos piden que apoyemos desde la sombra a convencer a distintos sectores de la empresa de los cambios necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hacemos de interlocutores entre proveedores y empresa, pero si tuviéramos que simplificarlo al máximo está ese diagnóstico inicial básico para saber dónde están, porque al final para construir un camino es importantísimo saber dónde estás realmente. Luego, el saber a dónde quieres llegar y dibujar ese plan de acción, ese plan director de proyectos secuencialmente, con inversiones necesarias, dependencias, etcétera, etcétera. Y diseñado el camino, pues luego está el ayudar, el acompañar a ponerlo en marcha. Ok. Y las personas que tenéis en la organización que realicen ese trabajo, ¿qué perfiles suelen tener? Generalmente son personas, vamos a decir que curtidas en muchas batallas, ¿no? Es decir, pues exdirectores industriales, exgerentes, consultores expertos en temas de organización, gestión financiera, etcétera, etcétera. Entonces son perfiles ya, pues eso, vamos a decir, mira, me estoy pensando, pues igual yo soy de los más jóvenes. Yo tengo 48 años, voy a hacer 49, pero sí, hay ese nicho de personas ya con mucha historia, porque hay una frase que me comentó hace mucho tiempo una persona en un máster, ¿no? La diferencia entre, hay mucha gente que puede decir que tiene, yo por ejemplo tengo 20 años de experiencia, ¿vale? Entonces hay mucha gente que puede decir, yo tengo 20 años de experiencia, pero realmente es un año repetido 20 veces, ¿no? Porque lleva 20 años trabajando en el mismo sitio, habrá ido evolucionando cosas y tal, ¿no? Pero el no haber visto empresa, no haber visto problemas, etcétera, etcétera, pues esta gente, incluyéndome a mí, pues al final somos personas que sí tenemos, ¿no? Vamos a decir, esos 20 años de experiencia porque hemos visto muchísima empresa, muchísimos problemas diferentes, etcétera, etcétera. ¿Y el tipo de empresas que os llaman,
Evidentemente, por vuestra relación con la automoción, habrá un volumen importante ahí, ¿no? Un mundo, un mundo. O sea, uno de los primeros problemas que me encontré fue una empresa que además es aquí del País Vasco, eh, es una empresa cercana a Bilbao y es una empresa que hace circuitos integrados. Eh, y No hay cuando yo muchas, me, ¿eh? Con lo que has dicho casi lo sé, podemos saber cuál es, ¿eh? lo sé, pero bueno, es decir, es una empresa que creo que es un ejemplo de profesionalidad, o sea, y lo digo con total sinceridad, ¿eh? Y cuando tuve una reunión con el gerente, lo primero que me dijo fue, "Uf, igual nosotros somos pequeños para que nos echéis una mano". Eso es lo primero que me dijo, ¿no? Y yo le trasladé que él tiene que ser consciente que hace exactamente lo mismo que hace una empresa que factura 200 millones de euros. Ellos facturan, imagínate, 5, 3, 2, pero hacen exactamente lo mismo, es decir, diseñan, compran, almacenan, fabrican, expiden, controlan los márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije que estuviese tranquilo y que me contara qué era lo que le pasaba, porque si había admitido una cita de este tipo, pues ya que me diga por qué lo ha hecho, ¿no? Y entonces él, bueno, pues me empezó a contar un poco lo que ocurría y yo le trasladé la posibilidad de hacerle un diagnóstico rápido eh, pues para echarle una mano para entender en qué situación está su empresa, porque él tenía dudas importantes de cuál era la situación. La evolución fue que hubo tres proyectos, vamos a decir, y cambió absolutamente todos sus sistemas de información. Ahora mismo esa empresa, de tener verdaderos problemas en qué era lo que estaba ocurriendo en la empresa, ahora tiene un control exhaustivo de lo que está ocurriendo. De ser una empresa que si hubiera tenido problemas no hubiera sabido qué hacer, pues ahora tiene el control de la empresa y tiró todo lo que tenía a la basura. Pero la decisión la tomó él, que para mí es lo más importante, ¿no? Él entendió cuál era la situación y decidió comenzar de cero. Y era una empresa pequeña, pero desde esa empresa pequeña a empresas, pues hoy he estado en Pues una sí, empresa que tiene 300 empleados si es la y, que yo me imagino, pequeña entre comillas, que bueno, factura unos 50 millones de euros. no, no es esa. Pues esa. Vale, No, no. Yo te vale. digo, esta era una empresa muy Vale. pequeñita, ¿vale? Tal, pero por ejemplo, en la que está hoy, pues es una empresa que tiene 300 empleados y que es muy conocida y que factura, ¿vale? Entonces nos encontramos con... esta pregunta me la han hecho incluso desde el Consejo de Dirección en su momento, ¿no? Es decir, ¿cuál era nuestro nicho, ¿no? ¿Cuál era nuestro target, nuestro cliente, ¿no? Y para mí es cualquiera que tenga un grado de madurez digital, vamos a decir, al cual podamos aportar. Está claro que, por ejemplo, Mercedes pues no necesitaría nada de nosotros. Hoy mismo lo comentábamos, ¿no? El nivel de automatización y de digitalización que tienen. Sí, es un Está ejemplo. claro que a esa empresa nosotros poco le vamos a aportar, pero claro, que el otro 98% de las empresas en España son pymes, ¿no? Empresa pequeña, mediana, bueno, que son muy buenos en lo que hacen, pero que tienen deberes que hacer, ¿no? Y esas empresas en general podemos ayudarlas a todas. Ok, ¿vuestro ámbito, por lo que estás contando, es España o es más País Sí, sí, Vasco? sí. No, no. Es decir, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en Cataluña. Está surgiendo alguna oportunidad por Madrid, pero no, es decir, no hemos tocado, vamos a decir, porque claro, luego está lo que se llama la muerte por el éxito, ¿no? Es decir, el no poder dar un servicio acorde a lo que, Condiciones. claro, nosotros además trabajamos mucho desde la confianza, desde la cercanía, entonces no somos una empresa que pueda andar revoloteando y metiendo horas es decir, lo hacemos con mucho cariño y eso nos obliga a pues mucha empresa cercana, País Vasco, Cantabria, La Rioja, o sea, bueno, ese ámbito. Y luego en Cataluña casi por obligación, o sea, nos empezaron a llamar eh, para apoyar de alguna forma a Ibermática en distintas líneas de actuación que tenían allí y bueno, digamos que somos muy felices trabajando juntos. Entonces, pues bueno, pues allí se ha abierto un nicho de mercado importante. En empresas además de todo tipo, o sea, Sí, sí. industriales, pero empresas que son la típica empresita de 15 trabajadores, que es muy poco, muy poca de ese tipo, y generalmente pues eso, empresas de unos
50, 100, 150 empleados que han crecido bastante los últimos años y que se dan cuenta que el vehículo en el que van montados pues ya no vale para sus necesidades actuales. Sí, sí, sí. Y futuro, ¿hacia dónde vais, Joseba? Hombre, nuestra ambición sí es crear producto. Es decir, somos una empresa de consultoría que casi vamos a decir que esto era un barco que se sacó en el año 2018, ¿no? que salió de los astilleros en el año 2018 y el barco tenía o que navegar o que hundirse, ¿no? Es decir, los nuevos proyectos en un porcentaje muy alto acaban hundiéndose. Bueno, pues en este caso lo que hemos trabajado ha sido para que el barco navegue. Ahora que el barco navega, tenemos claro que tenemos que añadirle una capa de solución tecnológica que se ajuste, por un lado, a nuestra filosofía y además que se complemente con el resto de empresas de nuestro ecosistema. ¿Dónde estamos pensando, dónde estamos mirando? Creemos que todo lo que es el tema de inteligencia artificial, temas de machine learning, de descubrimiento de modelos predictivos, de anticipación a los problemas, etcétera, etcétera, es algo que todavía no se está utilizando en la pyme, sí se está utilizando en empresas de mayor tamaño, pero todavía se está utilizando, perdón, en empresas pues, de seguros, de marketing, es decir, con gran volumen de mercado, pero es algo que tiene su función y tiene su rentabilidad en la pequeña y mediana empresa. Creemos que ahí puede haber un nicho de mercado y ahí es donde nos gustaría diseñar y desarrollar producto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos recorrido un poco todos los aspectos de Mivering, desde el nacimiento hasta el futuro, con esa creación de producto que nos estabas detallando ahora. Solo me queda agradecerte tu tiempo, Joseba, y desearos muchísima suerte. Muchísimas gracias.